Le doy la bienvenida a mis hermanos que están en el canal de YouTube. Amén. Por estar este tiempo. Es importante traer una Biblia, es importante apuntar. Estoy seguro que Dios, cada versículo de la Biblia, Dios habla a su pueblo. Y cada versículo de la Biblia el Señor va enseñando y va diciéndonos cómo hacer para nuestra vida lo que lleve mejor bendición. ¿Cuántos lo comprenden? Amén. Eso es lo que hace Dios. Amén. Entonces, apunte, por favor, apunte. Libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1. Un solo versículo, pero poderoso. Amén. Quiero hablarte un poco sobre lo que es la escasez. ¿Cuántos comprenden lo que es escasez? Normalmente en las cosas materiales, no sé, materia prima, cuando hay escasez, empieza a haber, puede ser por falta de producto, por falta de cosecha, por falta de situación, o por falta, o por exceso de demanda. Cuando hay mucha demanda, las cosas escasean. Y quiero hablarte un poco con referente cuando no vemos nada en las cosas de Dios. Y esto es principalmente para el pueblo de Dios. Allá afuera, pues la gente se mueve de alguna forma pensando en que el negocio, en el dinero, en que pueden hacer otras cosas, ¿verdad? Para solventar algunos gastos, pero resulta que no les sale tan perfecto, ¿verdad? Hay altas, hay bajas. Muy rara vez alguien puede triunfar allá afuera en los negocios. Amén. Y eso es algo que lo hemos vivido, lo sabemos, eso es algo que nosotros podemos ver con algunas personas. Pero lo principal de todo esto, iglesia, ¿qué pasa o qué sucede con los hijos de Dios? ¿Qué sucede con aquellos que están en el lugar indicado, con las promesas de Dios y no ven claro? ¿Qué está sucediendo ahí? De eso quiero hablarte, iglesia, de este pueblo, amén, en donde el libro de Jueces está hablando a los israelitas que han sido gobernados y están siendo aplastados por los moabitas. Amén. Libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Ayúdame a orar. Padre, en esta mañana yo te ruego por la unción de tu Espíritu Santo. Pido, mi Dios, Señor, que seas tú ungiendo mi mente, mis labios, mi corazón para predicar, y sea tu Santo Espíritu, Dios, derramado, Dios, Señor, en este momento en cada corazón, Señor, trayéndonos visión, trayéndonos, Dios, entendimiento, discernimiento, Señor, el por qué no hay bendición cuando somos hijos tuyos, Señor. Oro, Dios, Señor, porque tu palabra sea bendecida, Señor, y seas tú tomando la autoridad en esta mañana. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo ruego en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Y su iglesia dice un fuerte amén. Quiero ver como primer punto, iglesia, cuando Dios retira su mano. Podemos ver el libro de Jueces, si tú tienes un tiempo, aquí este llamado a Gedeón, ¿verdad? Un hombre esforzado, un hombre en donde habla la Biblia, tú lo puedes ver en su tiempo, puedes leerlo y puedes ver la historia de esta persona, amén. Podemos ver, iglesia, que Dios ha retirado su mano. El libro con el que abrimos está diciendo: entregó a Madián. Entregó a los enemigos a su pueblo. Dios mismo entregó a su pueblo por 7 años. ¿Cuántos saben que ante la mano de Dios nada puede suceder si Dios no lo decide, iglesia? Escucha bien, si Dios no decide, nada puede procesar, nada, escúchame, en absolutamente nada. Enfermedades, pandemia, huracanes, el viento, la lluvia, nada se puede mover si Dios no lo autoriza. Dios no ha recortado su mano, Dios tiene el mismo brazo poderoso. Nada, iglesia, ni los mismos demonios pueden hacer
Aquellos ahí, situaciones en donde has visto, están en una casa, situaciones, droga, infinidad de cosas, es porque Dios lo ha permitido. No porque el diablo tenga más poder, no nos equivoquemos en estas cosas. Amén. Cuando Dios permite es cuando Él puede accionar. Aquí podemos ver y claramente está diciendo, entregó a las manos de sus enemigos por 7 años. Amén. Y es una pregunta que te puedes hacer como cristiano, como creyente. ¿Por qué si estoy en el lugar correcto? ¿Por qué Dios no trabaja? Amén. ¿Por qué no empiezo a experimentar la fluidez? Amén. Si estoy en la tierra prometida, ¿qué es lo que está pasando? Aquí el mismo pueblo, si tú sigues leyendo en tu tiempo, Jueces capítulo 6, podrás darte cuenta que ellos están atrapados, están desesperados. Es una historia. ¿Cuántos vieron la película de los bichos? De esas caricaturas de los bichos. Que llegaban los chapulines, los saltamontes y les quitaban todos sus granos y todos ellos tenían que trabajar. Es lo mismo, esta persona se debe haber inspirado en este texto de la Biblia, amén. Es exactamente lo mismo, ellos llegaban y se llevaban todo, mataban todo, destruían todo, amén. Y ahí la gente estaba desesperada. Amén, estaba la gente desesperada, amén, porque estaban en el lugar correcto, amén, pero no había bendición. ¿Por qué? Porque su trabajo, amén, no estaba dando resultado, porque sus negocios no estaban dando resultado. Muchas veces así, de la misma forma, cada uno de nosotros, el trabajo no está fluyendo, amén, hay derrota, nos estamos ahogando en desesperación, en deudas, en situaciones, amén, estamos viviendo un cristianismo frustrado. Pero no es porque Dios quiera, es porque muchas veces nosotros lo hemos decidido así. Amén. Dios retira su mano. ¿Qué significa cuando Dios quita su mano? Significa que la bendición de Dios y el respaldo de Dios ya no está en nuestras vidas. Así de fácil. Amén. Ya no está su acción, ya no está su poder, ya no tenemos la ayuda, ¿verdad? Mira lo que dice en Esdras capítulo 8, versículo del 21 al 23. Te lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Esdras 8, 21, 23. Amén. Después de esto nos reunimos junto al río de Ahava y ahí mismo ordené que hiciéramos un ayuno. Te lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Perdóname, no te lo dije. Esdras 8, 21 al 23. Traducción lenguaje actual. Después de esto nos reunimos junto al río de Ahava y ahí mismo ordené que hiciéramos un ayuno para humillarnos ante nuestro Dios y así pedirles que protegiera a nuestras familias. Amén. ¿Cuántos están aquí? Y pertenencias durante el regreso de Jerusalén. Me daba vergüenza pedirle al rey que mandara soldados de caballería para protegernos contra el enemigo en el camino, que le había dicho el rey que Dios cuida a todos los que lo adoran, pero a los que se apartan de él tendrán que soportar su enojo. Así que ayunamos y oramos pidiéndole que nos cuidara y él nos cuidó. Amén. Y en el versículo 31, si tú te vas un poquito más hasta allá, hasta el 31 de ahí mismo de Esdras 8, pero ahora versículo 31, dice, ahí ya están llegando, ya están casi llegando, dice ahí a la tierra prometida, el día 12 del mes de Abib, dejamos el río Ahava y nos pusimos en camino hacia Jerusalén. Nuestro Dios nos cuidó en el camino, pues nos libró de enemigos y de bandidos. Amén. Dios nos cuidó, dice ahí. Por eso es importante el ayuno, iglesia. El ayuno no es solamente para que te pongas flaquito o flaquita, o para que puedas frenar tu cuerpo al no comer tantas cosas, sino también te da dominio propio, también te da crecimiento espiritual. Tu corazón lo hace más sensible a la palabra de Dios. Tú platicas con Dios todo el día, como no tienes idea. Tu plática, tu relación con Dios el ayuno hace una sensibilidad a tu corazón, iglesia, grande, que necesitas experimentar. Amén. Aquí está diciendo, amén, está pidiendo, amén, está pidiendo, amén, dice, y proclamé ayuno.
Y fíjate para qué fue proclamado el ayuno: para que nuestras familias y pertenencias estuvieran protegidas. ¿Cuántos están aquí? Te hace falta experimentar ayuno. Amén. Dice ahí, porque le daba vergüenza pedirle al rey: dame gente para que me pueda cuidar en el camino. Pero dijo: ayunamos, versículo 23, amén, pidiéndole al Señor que nos cuidara, y Él escuchó. En el versículo 31, ya iban llegando y está dando gracias, dice: nuestro Dios nos cuidó en el camino, pues nos libró de enemigos, nos libró de ladrones, nos libró de muchas cosas, iglesia. Eso es cuando está la mano de Dios, amén, con nosotros. ¿Cuántos están aquí? En el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 18, Nueva Versión Internacional: entonces les contesté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo, y les relaté lo que el rey me había dicho. Y al oír esto exclamaron: manos a la obra. En ese momento, iglesia, esta gente fue puesta y se animaron, amén, para construir ese muro. Pero podemos ver, iglesia, póngale un cuaderno a la hermanita para que no suene mucho su... Amén. Podemos ver, iglesia, cómo está diciendo: la mano de Dios estaba conmigo. Amén. Y eso, ¿por qué te leo todo esto, iglesia? Porque cuando la mano de Dios no está con nosotros, podemos estar en el lugar correcto, podemos estar en la iglesia correcta, podemos escuchar palabra de Dios, pero no tenemos bendición. ¿Por qué? Porque hemos dejado las ordenanzas de Dios. Amén. La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 4, versículo de 29 al 30: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano. Nuevamente habla de la mano de Dios. Mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando la mano de Dios, iglesia, está en la vida de un creyente, obtiene, amén, obtiene el cuidado, obtiene el poder, obtiene muchas ganancias. ¿Cuántos lo creen? Así debemos, iglesia, de orar, de que Dios extienda su mano. Cuando nosotros estamos orando: Señor, extiende tu mano, haz nuestros sueños realidad, haz prodigios. Amén. Eso es, iglesia, cuando la mano está con nosotros o cuando Dios la retira. Quiero llevarte a mi segundo punto. Amén. Pobreza espiritual es igual a pobreza material. La escasez de tu casa, la escasez de finanzas, la escasez de cómo vives, iglesia, es por falta o por exceso de pobreza espiritual. ¿Cuántos están aquí? Cuando hay una pobreza espiritual, esta conduce, amén, o tiene gran influencia, lo espiritual, iglesia, en nuestras vidas, en el área de lo espiritual. Cuando tú tienes una pobreza espiritual, cuando no tienes crecimiento espiritual, cuando no te esfuerzas por crecer espiritualmente, es muy fácil, iglesia, tú decir: es que Dios no me hace caso, o pastor, ¿cómo le hago? Mire, yo le hago de esta forma. Hágale de esta forma. No, es que no entiendo entonces por qué Dios me abandona. Porque no eres obediente, hermano. No eres obediente, hermano. Si tú traes tus propios principios y tus propios pensamientos, bueno, sigue igual. Sigue pensando lo mismo y sigue actuando igual. Pero cuando tú quieras cambiar, amén, tu forma de vivir, tu forma de actuar, amén, necesitamos nosotros que la influencia de Dios, amén, vaya en nuestra vida. ¿Cuántos escuchan? Escúchame, hermano, hermana, la Biblia nunca te ha alentado a que te conformes. La Biblia nunca te ha alentado para que vivas tú en un conformismo.
Yo, amén, proclamé ayuno los miércoles, pero yo ayuno martes y miércoles para la honra de Dios, porque no me conformo con un día. Porque mi crecimiento quiero que sea más expansivo, porque mi fe, mi forma de actuar ante Dios quiero que sea cada vez más firme. No va a ser solamente, iglesia, del querer o el estar pensando, yo quiero crecer, yo quiero tener una influencia más grande, yo quiero. Tenemos que hacer algo, la acción. ¿Cuántos comprenden esto? Amén. Dios nunca, iglesia, va a alentar a sus hijos para que vivan en un conformismo. Amén. La Biblia nos habla de una dependencia de Dios en donde nosotros tenemos que ser dependientes de Dios, pero estamos viviendo un cristianismo en bancarrota. Nadie nos dice, iglesia, que nosotros nos conformemos como vivimos. Nadie nos está diciendo así. Nos hemos vuelto cristianos, hemos empezado a caminar en la vida de Dios. Nosotros tenemos que hacer cambios también en nuestra forma de vivir materialmente. Vivimos, iglesia, en una forma, en una mentalidad en donde nos conformamos. Pensamos que la humildad es buena. Una cosa es ser humilde y otra cosa es pobreza. No confundas. La humildad es cuando tienes humildad de tu corazón, cuando ayudas, cuando estás al pendiente, cuando te he dicho muchas de las veces aquí, cuando ayudas a una persona, está en necesidad y no le cobras lo que tú tienes que cobrar, porque sabemos cuánto se cobra. Pero la humildad es cuando tienes un corazón humilde, no pobre. Amén. Pero hay una pobreza, hay un espíritu de pobreza en la vida de cada creyente, iglesia. El libro de Jueces con el que abrimos, capítulo 6, amén, dice ahí: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Qué hicieron? No obedecieron. Y él dejó que ese pueblo los oprimiera, los viviera de desesperación. Amén. ¿Conoces la historia de Gedeón? Amén. La hemos puesto muchas veces en la ofrenda, donde dice: Señor, tú te apareces a mí y quieres que yo ofrendes. Venimos de una familia pobre, yo soy el más pequeño, yo no tengo. Pero podemos ver, iglesia, como una mentalidad, amén, podemos vivir. ¿Cómo es posible que estemos ante el Rey de Reyes, el dueño del oro y la plata, y nosotros tengamos una mentalidad de pobreza? No tengo, nunca tengo, nunca me alcanza. ¿Cómo es posible que estemos en la tierra prometida, iglesia, y todavía nuestro corazón esté oprimido por la necesidad? Hemos estado viendo predicaciones de finanzas. ¿Por qué? Porque Dios se agrada en la multiplicación, iglesia. No es para tu pastor, no es para la iglesia, es para ti. Cuando tú multiplicas, iglesia, tus diezmos, tus ofrendas, cuando eres liberal, dice la palabra de Dios: en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Yo no me explico, iglesia, tus 8 horas, tus 14 horas, tus 24 horas de un esfuerzo sobrenatural sobre tus músculos en estar trabajando y tú sigas viviendo igual. Estás en la tierra prometida. ¿Por qué vivimos todavía esa mentalidad? Amén. Está aquí en este llamado de Gedeón, ¿verdad? Podemos ver cómo llegaba ese pueblo y les quitaba sus cosechas, les quitaba sus animales, y ya estaban viviendo en cuevas. El pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque su mentalidad, iglesia, había sido aplastada, amén, por las necesidades, por la falta de obediencia. Empezaron a vivir en un conformismo. Si tú puedes ver, iglesia, empiezan a vivir en un conformismo, amén. Dios no te llamó para que vivas con un conformismo. Dios no te llamó para eso. Tenemos que romper con esa cultura, iglesia, del no tengo. Es que, y siempre he escuchado, es que las finanzas, es que esto, es que... Hermano, Dios mandó a su Hijo a rescatarnos.
Y no le dijo a Jesús, vas y vas a dar tu vida y te vas a morir por ellos para que ellos sigan igual. No, nos habló para la bendición, iglesia. Pero tiene que haber un esfuerzo en nuestra vida. Si tú puedes ver, iglesia, la historia de Gedeón, mira, Gedeón estaba viviendo, era pequeño como dice, estaba viviendo ahí, estaban ya oprimidos y estaban en necesidad. Y él en su mentalidad decía, ¿por qué tenemos que estar haciendo esto? ¿Por qué tenemos que andar pagando tributo? ¿Por qué? Y su mentalidad empezó a cambiar. Dice la palabra de Dios que él empezó y se fue a levantar el grano, el trigo, y lo pensaba guardar para cuando llegaran esos moabitas, amén, ellos no encontraran, él ya tuviera una porción guardada. Y dice que fue a guardar, fue al campo y empezó a cortar ese trigo, lo empezó a traer y empezó a acarrearlo. Cuando Dios se da cuenta de este hombre, es cuando se le aparece, iglesia, cuando cambia su actitud, cuando está él, todo el pueblo ya vivía solamente llorando, angustiado, pues es que no tengo, pues es que no me alcanza, y él dijo, ¿por qué voy a vivir así? Fue cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, hombre esforzado y valiente, estás cambiando tu cultura, estás cambiando tus pensamientos. Por eso fue que lo ayudó Dios a él, iglesia, por eso lo llamó a él, porque se le ocurrió un día quebrar con todo eso. Voy a levantar y voy a guardar algo para cuando lleguen estos sinvergüenzas, yo tenga guardado algo. Y en ese momento Dios se le apareció. Dice, tú vas a liberar a mi pueblo. Tienes otra clase de pensamiento, tienes otra clase de corazón, no vives con esa cultura, amén. Y se le apareció el Señor. Y fíjate, una de las situaciones que él hizo, amén, la usamos en la ofrenda, trajo un cordero y trajo una alfa de harina. Estuve investigando y qué es lo de una alfa de harina, amén. Y son, amén, un promedio de 250 kilos de harina, y todos se los trajo de ofrenda a Dios. Empieza con un principio, iglesia: agradar a Dios, darle de lo que le había dado. Él estuvo guardando no sé por cuánto tiempo eso, amén, y le trajo un cordero. Y ahí dice la palabra en Jueces, dice que la mano de Dios bajó, el fuego de Dios tocó la ofrenda y la consumió. Ahí nuevamente estaba la mano de Dios sobre su vida de él. Te he predicado muchas veces sobre finanzas, te he predicado muchas veces sobre mi vida, ya hasta me caigo gordo yo, porque siempre hablo de lo que Dios me bendice. Porque tiene que cambiar, iglesia, nuestra actitud. Nuestra actitud de decir es que Dios vino sobre los humildes, Dios vino sobre los pobres, no es cierto. Esa es una mentira de Satanás. Amén. Y podrás preguntarte, bueno, pastor, ¿y cómo le hago? No tengo estudios, no tengo esto. Te he predicado todo este tiempo de finanzas. Esa es la clave, iglesia. Yo tengo el 3er año de secundaria y lo saqué en la nocturna. Amén. Pero mi modo de vivir que Dios me ha dado es diferente. Amén. ¿Por qué? Porque cuando venimos a buscar, iglesia, que Dios esté con nosotros, es para que nosotros hagamos, iglesia, lo que el Señor quiere que hagamos. Hermano, hermana, la humildad no es sinónimo de pobreza. La humildad es sinónimo de corazón, amén, de personas humildes. Son cosas muy diferentes, amén. Debemos nosotros de buscar la mano de Dios. En Deuteronomio capítulo 8, versículo del 6 al 10, dice Deuteronomio 8 del 6 al 10,
guardaré pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierras de trigo y cebada, de vides, de higueros, de granados, tierra de olivo, de aceite, de miel, tierra de la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y así como el pueblo, así llevaba ese pueblo de Gedeón, iglesia, llevaba esa cultura. Es que ya estamos acostumbrados a que a cada momento llegue esta situación y vivamos nosotros así. Recuerda, pobreza espiritual es igual a pobreza material. Amén. ¿Cómo es posible que estando en el lugar correcto no podamos recibir las bendiciones? ¿Acaso al Señor no le alcanzará? ¿Que nada más tiene para uno? Escucha, la pobreza espiritual te llevará a otras pobrezas de tu vida. La pobreza espiritual es abandonar la búsqueda de Dios, su voluntad. Ya no oras, ya no eres fiel en los cultos, ya no eres fiel en las ofrendas, en todo acto de la iglesia, en la congregación, amén, hasta en los compañerismos, iglesia. Eso es una bendición, amén. Es una bendición, iglesia, en donde todos estemos juntos. Hoy te mandé un versículo precisamente de eso, ¿verdad? Congregándose, repartiendo el pan, congregándose, hablándose, animándose unos a otros, amén. La pobreza espiritual abandonada, amén, empieza a perder todas nuestras áreas de nuestras vidas, todas. Va a haber un daño, iglesia. Usted no quiere estar en los caminos de Dios, no quiere estar en los caminos, y Dios no quiere estar en los caminos de usted. Así de simple. Si usted no quiere estar en los caminos de Dios, Dios no quiere estar en sus caminos tampoco. Así como les pasó al pueblo de Israel, los abandonó por 7 años. Él permitió que en 7 años estuvieran fuera de su mano. Amén. Si usted no quiere participar en todos los eventos de su iglesia, bueno, ¿dónde podrá usted conseguir y ser derramada esa gracia de Dios? Amén. ¿Dónde podrá usted conseguir esa atmósfera donde está el Señor? Usted nunca jamás podrá experimentar nada, amén, si usted no viene a la iglesia, si usted no ora, si usted no ayuna, amén. A lo mejor ahorita en estos tiempos has de pensar y de decir, pues el pastor no me dice nada, no, ni ha preguntado del ayuno, ya me salvé. ¿Se ve en tu vida, iglesia? ¿Se ve en tu vida? Amén. Estaba yo ahorita en la alabanza, estaba yo buscando la presencia de Dios. Varias personas aquí cuando están en el púlpito se han dado cuenta cómo la iglesia no reacciona. O sea, dicen, hermanos, ¿están aquí? ¿O no están cansados? ¿O les hizo daño la comida? Porque los ven apáticos, pensando en sus problemas, sus situaciones, diciendo, ¿cómo le voy a hacer? Y si le hago así, ya sé, voy a pedirle dinero prestado a AMLO, que me preste para negocios chiquitos y bonitos. Diezma, iglesia, ofrenda. Es que yo no trabajo. ¿Tienes dinero en tu mano? ¿Tienes dinero en tu mano? ¿Llega dinero a tu mano? De su ofrenda. De su ofrenda. Así de fácil. Amén. He estado yo viendo iglesias del compañerismo que han estado invitando, se la han pasado en avivamientos. Y esta iglesia no puede invitar a un solo pastor, porque no hay finanzas. Y te digo una cosa, eso es parte de tu crecimiento. Hermano, yo me esfuerzo, gloria a Dios, en mi crecimiento individual. A mí no tienen que andarme diciendo, levántate a la oración. A mí no tienen que andarme diciendo, ¿por qué ayunas? A veces como que me quieren convencer. Te ves bien flaquito, mira, me gustabas más gordo. No me importa.
Es individual, iglesia. ¿No fuiste a la oración? Yo pensé que estabas en la iglesia. No fui porque ese día no pude ir, pero mi crecimiento lo sigo buscando. Amén. Porque no va a haber nada, iglesia, que detenga mi comunión con Dios. Nada. Ni la misma muerte, y me estaré muriendo y le estaré dando gracias a Dios. Amén. Mi comunión con Dios. ¿Cómo es posible que estemos en la tierra prometida? Cuando tú llegaste a los pies de Jesucristo, escuchaste infinidad de promesas, infinidad de su mano, viste su mano poderosa, y ahora resulta que estás delante de la presencia, estás en el lugar de Dios, pero tu vida no cambia. Tu vida no se ha transformado. ¿Cómo es posible que estando dentro de las promesas de Dios, tu vida no pueda cambiar? Amén. La pobreza espiritual va a traer la pobreza material y va a dañar toda nuestra vida, va a dañar nuestra motivación, va a dañar nuestra conciencia, amén. Vamos a comenzar a vivir en un conformismo, no vamos a funcionar correctamente, amén. Cuando el pecado hable a nuestras puertas, va a entrar, amén. Ya la fe ya no va a ser buena, la conciencia ya no va a estar junto con la fe, amén. La conciencia se va a ir perdiendo poco a poco hasta que lleguemos al pecado. ¿Por qué? Por nuestra apatía. Por nuestra apatía. No podemos funcionar bien. No podremos resistir al enemigo cuando nos esté haciendo la batalla, amén. Porque no tenemos el poder, ni la autoridad, ni la mano de Dios de decirle: sácate de mi vida, diablo mentiroso. Le diremos, pero él... ¿Tú crees que con tu cristianismo me vas a derrotar? Y así será el diablo, iglesia. Amén. Y entrarán más cosas en nosotros. Él va a aprovechar para atacarnos, amén, porque no estamos bien con la relación con Dios. Él lanza los ataques sobre los cristianos y son sin misericordia, iglesia. Tú no los puedes ver. Si se te apareciera el diablo, estoy seguro que cambiarías tu forma de pensar, pero no se te va a aparecer, porque sabe que si se te aparece, vas a decir: ahora sí, Señor, ahora sí voy a hacer las cosas, porque ya me di cuenta que sí existe el diablo. Él no es tonto, pero Él te tiene oprimido. Te tiene en el sub y baja, amén, de tus finanzas, amén. Dios permitió al diablo, amén, que pudiera él hacer de ellos, de su pueblo, con el libro con el que abrimos, por 7 años, dice: Jehová los entregó, amén, a sus enemigos. El mismo Dios los entregó. Hay mucha gente que empieza a pensar en su mente: es que yo no sirvo para nada, es que todas las cosas me salen mal, todas las cosas, y empiezan a tener ahora complejos. Después de tener 5, 7 años, 10 años en Cristo, ahora viven acomplejados. Eso no puede ser, iglesia. Eso no puede ser. Ese es algo de Satanás. Es que no puedo. Te tiene oprimido y te tiene así, y él está feliz, amén, sabiendo, amén. ¿Tú crees que al diablo le gusta cuando tú diezmas? No, porque tú empiezas a creer por fe. El diezmo es fe. Entre más tú ofrendas, entre más tú estés dando tus promesas, el diablo lo tienes más pegado a la pared. Amén. ¿Por qué? Porque estás haciéndolo por fe. Cuando tú oras, cuando tú ayunas, lo estás haciendo por fe, estás creyendo que es para el mismo Dios vivo. Y el diablo, ¿tú crees que se te acerca? ¿A cuántas personas Dios me ha puesto para que yo ore? Personas con COVID, con enfermedad. ¿Tú crees que yo soy Superman? ¿No? Otra vez me viste revolcándome por un riñón, por unas piedras que nunca salieron. ¿Quién sabe qué se hicieron? Porque soy igual que tú.
Pero la comunión con Dios es individual. Hay mucha gente que dice, yo sirvo a Dios a mi manera. Y sí, yo sirvo a Dios mejor que los planes del compañerismo. Y sí, son tus planes. No, es que yo creo que si le hago así o si hago esto, pero no vives bajo los planes de Dios. O sea, podrás saber mucho de la Biblia, podrás saber mucho del compañerismo, pero no vives los planes de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque no quieren funcionar como lo que Dios diseñó en el compañerismo. Amén. Son nuestras propias ideas. Hay gentes que no dejan de ayudar. Amén. No dejan de guiar. Pero hay otras, amén, que no se pueden guiar en ellas mismas. Amén. Porque tienen sus propias opiniones, sus propias ideas. Hay personas que pueden venir a la iglesia, pero no permiten, ni siquiera les permiten, amén, que Dios haga su voluntad en ellas. Estaba platicando con unas personitas en consejería y decía esta persona, es que estoy harta, yo no veo claro, me dan ganas de matarme, de suicidarme, me dan ganas de hacer justicia por mi propia mano. Y, Señor Jesucristo, ¿y todas las predicaciones que les he dicho? ¿Dónde quedaron? O sea, ¿son tus pensamientos? Bueno, pues entonces hazlos. ¿Qué puedo hacer? ¿Son tus pensamientos? ¿Eso es lo que te predico? ¿Ok? Que Dios te socorra. Amén. ¿Por qué, iglesia? Porque cada uno de nosotros hacemos lo que queremos. Por eso es que la pobreza espiritual es igual a pobreza material. En el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, Jueces 21, 25, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le pareciera, lo que le parecía. El mismo libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, pero en la versión Dios habla hoy, mira lo que dice, en aquella época no había rey en Israel y cada cual hacía lo que le daba la gana. Así dice, gana. ¿No me da la gana? ¿Qué? No, está chido. Pues no te esponjes, pavo real. Si está tu vida bendecida, pues a ver qué día oras por mí, para que me aliviane un cachito, porque ya no la veo llegar. Amén. Jueces 17, versículo 6 de Reina Valera. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía. Porque no había rey. El rey de todos los reyes no está en tu vida. Cada uno hace lo que le parece. Amén. Ok, la tentación a veces sí está fuerte, sí. Pero tienes que frenar tu cuerpo, tus ojos. Es que no puedo, pastor, no puedo. Me gana. Sí, pero no tienes ayuno. Sí, no tienes oración. Es que sí vengo a orar, pero no veo claro. Bueno, cambia tu forma de orar. Te lo digo por experiencia. Hay veces que ya parezco yo loro huasteco, aquí siempre lo mismo. Hay veces que me hinco desde el cemento y comienzo a caminar hasta acá. Y ya que llego aquí, me quedo callado, con la pura expresión de mis rodillas. Con el gemir de mi corazón.
Con eso ya hice la oración del día, iglesia. No nada más estar pidiendo, y Señor dame, y Señor protege a mi esposa, pues que ore ella también, ¿no? Y protege a mis hijos también, que se forjen en Dios. Sí, hay que orar por nuestra familia, sí, iglesia, pero a lo que parece una grabación siempre lo mismo. ¿Dónde está la comunión? ¿Dónde está la...? Ya se te conoce Dios. Ya te voy a hacer una canción. Y Señor, ayuda a mi esposa. Y Señor, ayuda a mis hijos. Y Señor, ayúdame con las finanzas. Y ayúdame en el trabajo. Y siempre lo mismo. ¿Nunca has experimentado el no pedir y venir solamente? Amén. Muchos dicen, yo amo a Dios. Amén. Pero observa su vida. Y Dios no vive en su vida. En 1 de Juan capítulo 3, versículo del 3 al 6, amén, dice la palabra de Dios: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. ¿Ya encontraste? ¿Sí estás aquí, hermano? 1 de Juan 2, 3. Quiero que la subrayes también. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Y escucha, abre tu corazón. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso o mentirosa. Y la verdad no está en él ni en ella. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Versículo 6, el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. ¿Sí lo leyeron? Si tú vienes conmigo, hermano o hermana, y me dices que las cosas no salen bien, es porque la mano de Dios no está contigo. ¿Y por qué no está conmigo, pastor? Bueno, dice aquí en 1 de Juan, capítulo 2, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Quiero llevar también el tercer punto, rompiendo la opresión. Podemos leer nuevamente Jueces 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Está hablando, iglesia, que hicieron lo malo, no lo correcto. Amén. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado, amén, para hacer lo correcto? Ir a rallies, ir a predicaciones, y no quieres, o no puedes, o no dispones tu corazón a hacer lo correcto. Amén. Dice, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Amén. ¿Cómo vamos a romper esa opresión? Madián había llegado a la vida del pueblo de Dios a robar. Amén. En el versículo 2 dice, y la mano de Madián prevaleció. Escucha. Ya estás leyendo Jueces 6:2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Amén. Por causa de esta opresión, dice, la mano de Madián prevaleció contra Israel. O sea que ella era la que mandaba. La opresión muchas veces es la que manda en nuestras vidas, iglesia. Amén. Nos roba los sueños, nos roba, amén, la comunión con Dios, nos roba todo lo que alguna vez nosotros tuvimos.
Aquí podemos ver a Madián, es un espíritu de opresión que está oprimiendo al pueblo de Dios. Es un espíritu, amén, que roba la bendición de los creyentes. Así opera, ponga usted atención, versículo de Jueces del 2 al 4, así opera, mire. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas, y se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y malecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asno. Estaban oprimidos, les quitaban todo. ¿Cuántos recuerdan Malaquías, en donde dice: yo reprenderé por ti al devorador? Yo voy a reprender todos estos enemigos de tu vida. Voy a reprender a la pobreza, voy a reprender, amén, a toda la costumbre, voy a reprender, amén, hasta los mismos asaltantes. Voy a reprender, amén. Ya no tienes que estar esforzándote, iglesia. Dios está contigo cuando Él reprende. Pero muchas veces aquí podemos ver cómo está oprimiendo, amén, Madián a los hijos de Israel, amén. En el versículo 6 de Jueces 6 dice: por causa de los madianitas, los israelitas pasaban por muchas miserias. Y finalmente le pidieron ayuda al Señor. Casi por lo regular siempre hacemos eso. El as que deberíamos de haber tirado en esa partida de cartas para ganar, lo dejamos al último. El que no cuesta nada, el que si tú dispones tu corazón, Dios podrá levantarte. Pero gente ha llegado conmigo y dicen: yo amo a Dios. ¿En verdad amas a Dios? Acabamos de leer, pero no lleva sus mandamientos. Es muy fácil decir amo, ¿verdad? Es como en tu casa, con tu familia, tu cónyuge. Sí te amo, pero sigues igual. Sí te quiero, pero no hay cambios en ti. Que cambie primero ella, ¿y por qué no cambias tú primero? Que cambie primero él, ¿y por qué no cambias tú? ¿Por qué? ¿No eres hijo de Dios? Sí, pastor, pero en eso no. Pues ponte de acuerdo. Cambios, dice, para que seas como Jesucristo. Si tú dices que amas a Dios y que Cristo vive en ti, tienes que vivir como vivía Jesucristo. Amén. Tienes que hacer cambios en tu vida. Amén. Por causa de los madianitas, Israel pasaba mucha miseria y finalmente pidieron ayuda. Escuche, este es el espíritu que oprime, que lo pone bajo presión en su vida y trata de robar, de destruir sus sueños. Amén. Es como el ejemplo que nos da José, amén, que fue vendido por sus hermanos. Lo vendieron, amén, y lo vendieron, imagínate, ¿a quién se lo vendieron? Se los llevaron los madianitas. Amén. Génesis capítulo 37, dice la palabra de Dios. Versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron de ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los israelitas por 20 piezas de plata y se lo llevaron a José a Egipto. Amén. Ahí podemos ver al pueblo, iglesia. Él está diciendo: tú no vales más. Este es tu valor. A José lo dieron por 20 piezas de plata. Este es tu valor, no vales más. Muchas veces el diablo así te dice: es que no vales más. Me decía una vecina ayer: don Arturo, ¿me regala un pedacito de hilo azul porque voy a coser mi chamarra? Le digo: sí. Se puso feliz porque consiguió hilo azul y vio que era del color de su chamarra. ¿Qué le pasó? La rompió mi perra cuando brincó y se atoró su colmillo. Le digo: órale. Y me la va a coser mi mamá. Le digo: si no puede, me las traes, yo te la coso. ¿A poco sí? Sí, en serio. Y vieron que era un surcido un poco difícil y me la trae otra vez.
Sí me la puede coser. Claro, ¿cuánto me cobra? Todo quieres arreglar con dinero. Todo quieres arreglar con dinero. Piensas que tu dinero, no le dije eso, ¿verdad? Pero es un ejemplo que muchas veces tú quieres arreglarlo con tu propio pensamiento. O sea, si no me sucede, si no pasa así, lo hago así, y si no, pues me regreso, y si no, pues lo vuelvo a hacer así. Nunca le tomaste opinión a Dios. Es que yo no hablo con Dios, pastor, te lo juro. Pero puedes orar y puedes tener un sentir, iglesia. Puedes sentir, si Dios no te mueve, no te desesperes, es que vas bien. Cuando estás pidiendo y no hay ninguna desesperación, es que vas bien, camina igual, ve haciendo lo que ya habías planeado. Pero si hay algo ahí que te dice, como que esto me huele mal, y no fui yo, es porque Dios no quiere que te muevas. Porque Dios va a poner ahí cuando tú lo tomas en cuenta. Amén. Ahí podemos ver, iglesia, que José, por 20 monedas de plata, muchas veces Satanás ha puesto ha puesto tu precio en ti y tú te la creíste, vales 20 monedas de plata. ¿Sabes cuánto valgo yo? Te voy a poner un ejemplo. ¿Sabes cuánto valgo yo? ¿Cuánto es mi valor? Infinidad de ceros. Infinidad de ceros. Amén. Israel seguía en la misma tierra de promesas. Habían pasado 7 años. Aquí podemos verlo en en Jueces 6. 7 años pasaron, iglesia, y estaban viviendo en donde habían sido las promesas. Jueces capítulo 6, con el libro con el que abrimos. Estaban viviendo ahí en el lugar donde Dios les había prometido que los iba a levantar. Pero llevaban 7 años empobrecidos, amén. Y se les estaba haciendo costumbre a perder la vida, costumbre a perder las cosas, costumbre resignados a que todas las cosas no funcionan. Es normal, es normal. Eso no es una opción para los hijos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Esto no funcionará así, iglesia. Amén. Muchas veces dices, es que mis patrones, es que el trabajo, es que la situación, amén. Si tú no sabes trabajar, escúchame, jamás Dios podrá promoverte. Es que apenas estoy aprendiendo el español. Si tú no sabes trabajar, jamás Dios podrá promoverte. Yo sé trabajar en muchas chacharitas, muchas cosas. Y me he estado promoviendo con Dios. Y ahora ya salgo a la privada y, oye, ¿me cabe mi llanta? Oye, ¿usted sabe algo de aspiradoras? Sí. ¿A poco sí? Sí. ¿Se la traigo? Tráigamela. 30, 40, 50 pesos. El jueves en la noche estaba soldando una soldadura de esas para radiografía de Pemex en estaño. 50 pesos en 15 minutos, no, en menos. Porque te promueves. No, es que eso a mí no me toca. No, es que por eso te pagan hacer eso. ¿Tú no puedes mover otra mano? Dice la palabra de Dios, si te piden 1 milla, camina 2. Vivimos bajo la opresión, iglesia, porque nos hemos permitido que la mano de Dios se aleje. Debemos de romper ese yugo espiritual, ese yugo de escasez en nuestras vidas. El romper, amén, tomando la acción con Dios, amén. ¿Para qué? Para que se vaya perdiendo ese mal. Porque estamos construyendo nuestra vida, escúchame bien, viniendo a la iglesia, pero estamos construyendo nuestra vida sin un fundamento espiritual. En pocas palabras, espero que no te ofendas, estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. Si ya estás aquí, gózate, hermano. Si ya estás aquí, cántale a Dios. Si ya estás aquí, recíbelo con un aplauso, que tus manos se queden punzando.
Llórale, cántale, ábrele tu corazón. Es la mejor manera de aprovechar. No vaya a estar un paparazzi y me vaya a decir que soy foca. Amén. El que no quiere cambiar, amén. Nada de nosotros, eso no va a funcionar en nuestra vida. Escúchalo. Gedeón tuvo que tratar algunas cosas. El enemigo siempre va a poner sus reglas. ¿Cuántos saben eso? Cuando tú juegas, no sé, algún juego de mesa, baraja, o a lo mejor juegas trompo, o vas a hacer una competencia, el que llegue allá primero pone reglas, ¿no? No, pero va a ser así. Si llegamos allá, pero va a ser sin zapatos. Bueno, me quito los zapatos. Satanás siempre va a poner sus reglas. Tu enemigo siempre va a poner sus reglas. Amén. Pero te digo una cosa, tú tienes que destruir esas reglas. Esas reglas sí, destrúyelas. Amén. Aquí yo te comentaba, Gedeón rompió las reglas de los malecitas, ¿verdad? Dijo, ustedes me guardan todo el grano y sus animales porque voy a venir en la temporada de la cosecha y me voy a llevar todo. Y ellos guardándolo ahí. Gedeón dijo, ¿por qué voy a vivir así? No, esto no cabe aquí. Esto no cabe aquí. Yo voy a guardar y voy a guardar, voy a estar ahí guardando harina y voy a estar guardando ahí para cuando vengan estos no se lleven todo. Amén. Una mentalidad de pararte. ¿Sabes cómo te paras, hermano? Ya te vi. Te paras así. Ahí me ven todos. Te paras así en tu casa. Yo creo que me voy a volver otra vez. Y así te regresas. ¿Tú crees que tu vida va a cambiar? Es que yo oro a Dios todos los días y me entrego en Él. Mientras no cambies tu forma como vives, tu forma como eres en ti, nada más en ti, no vas a poder hacer cambios. No vas a poder. Amén. Gedeón hizo cosas diferentes, empezó a guardar y eso Dios lo observó. Si tú puedes decir, pero ¿por qué Gedeón pudo habérselo entregado a otro? ¿Por qué? Porque él hizo cosas diferentes. Ve Jueces 6 y dice, él estuvo ahí y le habló Dios a él. Y luego ya cuando le habló, iglesia, clave, escucha, le trajo un cordero. Primero estaba de chillón. No, es que no tenemos nada. Es que soy el más pequeño. Él se le apareció cuando estaba trillando, no sé cómo se le dice al trigo, porque era una persona diferente. Amén. Y eso le pareció bien al Señor y le dijo, eres hombre forzado, eres valiente. Amén. Ese es el principio, hermano, hermana, de un comienzo, el esfuerzo. Si tú has llegado a los pies de Jesucristo, no te sigues esforzando, muy rara vez verás la bendición. Y luego el Señor le dijo, le puso ahí algunas cosas a este Gedeón, ¿verdad? Le dijo, ve y destruye las estatuas de Balaam. Y empezó a derribar las estatuas, ya lo querían matar ahí, si tú lees la historia de Gedeón, amén. Ya querían también lincharlo, amén. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo del 1 al 8, dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, y vosotros estuviereis con él, y si le buscares será hallado de vosotros, mas si le dejares,
Él también os dejará. Muchos días han estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino mucha aflicción sobre los habitantes de la tierra, y una gente destruía a otra y otra ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, dice versículo 7 de segunda de Crónicas 15. Esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando yo haga la palabra y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos amovibles de la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado, la parte montañosa